Dios les continúe bendiciendo, mis amados. Que la paz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes. Espero que todos estén bien y que la puedan estar pasando de maravilla junto al Señor. Nos dice el Evangelio de Mateo, capítulo 7, del versículo 21 en adelante. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Añada el Señor bendición a nuestras vidas a través de esta su poderosa, bendita y maravillosa palabra. Es interesante cuando podemos ver en esta palabra que tiene como tema nunca os conocí, y que está al final del Sermón del Monte, porque realmente esto no es cuestión de hacer grandes milagros, aunque es importante y son importantes los milagros. Esto no es cuestión de ser el gran profeta o la gran profetisa, aunque también no deja de ser importante la profecía de parte del Señor. Esto no es cuestión tampoco de ser los más que echamos demonios fuera, aunque sin dudas es importante que si alguien puede estar demoniado y nosotros tenemos la oportunidad de ser utilizados por el Señor para echar fuera esos demonios, pues eso es algo muy encomiable y muy importante también en nuestra vida cristiana. Pero lo que nos deja entender esta palabra es que más importante que todas estas cosas que hemos mencionado es hacer la voluntad del Señor. Porque esto no es cuestión de nosotros actuar por nuestra propia cuenta. Y hay muchos que posiblemente quieran actuar por su propia cuenta. Pero como dije, esto es hacer la voluntad del Señor. Esto es cuestión de hacer las cosas que estén dentro de la voluntad del Señor. Porque muchos quieren utilizar los dones y los ministerios para su propio provecho. Y los dones y los ministerios que el Señor pone en nuestras manos no es para ser utilizados para nuestro propio provecho, para nuestro provecho personal, sino que todo lo que el Señor pone en nuestras manos es para ser utilizado conforme a su voluntad, es para que nosotros lo utilicemos en pro de la obra del Señor. Por eso dice que cuando nosotros no hacemos la voluntad del Señor, todas las cosas que podamos hacer que parezcan ser de parte del Señor, sin estar dentro de la voluntad del Señor, realmente se anulan, realmente no tienen el valor que deberían tener. Por eso, cuando las personas actúan fuera de la voluntad del Señor y no entran
dentro de esa voluntad, realmente perdemos el tiempo. Y por eso es que el Señor dice al final de este pasaje: entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Así que es importante que nosotros podamos hacer la voluntad del Señor, porque si nos alejamos de la voluntad del Señor, realmente estamos perdiendo el tiempo en todo lo que nosotros hagamos. Por eso cuando Pablo le escribe a los romanos, en el capítulo 12, él le dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es importante, Pablo nos los hace entender a través de esta palabra, que es sumamente importante que nosotros conozcamos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas, porque todos y cada uno de nosotros tenemos un propósito en el Señor. Cuando el Señor, o mejor dicho, cuando nosotros nos convertimos al Señor, cuando hacemos profesión de fe y comenzamos a caminar en el camino del Señor, Dios nos traza un camino, y ese camino tenemos que seguirlo. No podemos seguir nuestro propio camino, porque si seguimos nuestro propio camino, hagamos lo que hagamos, si no está dentro de la voluntad del Señor, es en vano todo lo que hagamos. Por eso el Señor dice: nunca os conocí, hacedores de maldad. Y le dice: apartaos de mí, porque realmente nunca os conocí, porque no actuaron dentro de la voluntad del Señor, porque no actuaron dentro de lo que realmente el Señor quería para sus vidas. Y cuando nosotros hacemos las cosas de acuerdo a lo que nosotros podemos pensar que es mejor, no lo estamos haciendo conforme a lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Por eso es importante conocer la voluntad de Dios. Por eso es importante que todos y cada uno de nosotros podamos conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, cuál es el propósito, y dejarnos guiar y dejarnos llevar por el camino que el Señor nos ha trazado. Porque yo puedo tener unos dones, puedo tener un ministerio, y usted puede tener otro ministerio y puede tener otros dones, y cada cual pues actúa conforme al don y al ministerio que Dios ha colocado en sus manos. Y eso es lo que realmente importa. No que seamos los más que echemos demonios, no que seamos los más que profeticemos, no es que seamos los más que hagamos milagros. Todo eso es maravilloso y todo eso es parte del plan del Señor. Pero no podemos ampararnos en que ganarnos la salvación depende de esas cosas. Para ganarnos la salvación y para ganar la vida eterna, hay que hacer la voluntad del Señor. Hay que seguir el camino que el Señor nos ha trazado. Dentro de ese camino podemos echar demonios. Dentro de ese camino podemos profetizar. Dentro de ese camino podemos hacer milagros, podemos hacer muchas cosas, pero todo depende. Nuestra salvación no depende de eso, sino que nuestra salvación depende de que hagamos la voluntad del Señor. Porque si no hacemos la voluntad del Señor, seremos rechazados, hayamos hecho lo que hayamos
lo que hagamos. No importa. No importa cuántos milagros hagamos. No importa cuántas profecías digamos. No importa cuántos demonios echemos fuera. Todo eso tiene que estar dentro de la voluntad del Señor para nuestras vidas, porque de otra forma realmente estaremos perdiendo nuestro tiempo. Y eso no es lo que el Señor espera de nosotros. Eso no es lo que el Señor anhela, ¿verdad? Que nosotros hagamos. Porque, como dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Si nosotros queremos alcanzar la salvación, si queremos alcanzar la vida eterna, si queremos entrar en el reino de Dios, en el reino de los cielos, tenemos que hacer la voluntad de Dios, la voluntad de nuestro Señor. Y ahí es como realmente nosotros alcanzamos la salvación, alcanzamos la vida eterna y no perdemos nuestro tiempo haciendo cosas que no estén dentro de la voluntad del Señor. Así que no permitas, mi amado, que al final de cuentas, que al final del camino, el Señor tenga que decirte: nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. Que ese no sea el mensaje del Señor al final del camino, sino que el mensaje del Señor al final del camino sea: venid y entrad a las mansiones celestiales, que podamos estar seguros de que vamos a disfrutar junto al Señor de una vida eterna. Dios te bendiga, que la paz de Dios sea con cada uno de vosotros.